Amada iglesia, Dios les bendiga en esta noche que se conecta por este medio también de internet en el que el Señor nos permite pues seguir compartiendo de su palabra y seguir creciendo juntos en la fe. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y por eso quiero invitarle a que abra conmigo por favor su Biblia en el Salmo 16. Vamos a hacer lectura de todo el Salmo. Y vamos a ver un par de cosas que el Señor nos puede enseñar a través de esta palabra bien especial para nuestra vida. Vamos a orar. Una vez tenga usted el Salmo 16, vamos a orar al Señor para que Él sea el que nos dirija en esta noche, en este estudio, y que lo que Él nos hable quede grabado en nuestro corazón. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Hoy yo oro, Señor, clamando a ti, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita entender y comprender lo que ha sido revelado en tu palabra, lo que tú quieres hablar para nuestra vida, y que esto que tú hables a nosotros, Señor, sea una semilla que caiga en tierra fértil, que nuestro corazón esté dispuesto, Dios, y podamos poner en práctica, porque lo que tú buscas de nosotros siempre, Señor, es transformarnos e irnos moldeando día tras día para hacernos más conforme al propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Hacernos más del carácter de Jesús, Señor, esa es tu intención. Por eso te clamo, Dios, que sea tu palabra hoy hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amada iglesia, vamos a leer entonces el Salmo 16. Dice la palabra del Señor: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Muy bien. Este salmo es un salmo de David, es un salmo muy bonito del cual vamos a comenzar a extraer algunas cosas que nosotros podemos aprender a través de él. Recordemos que David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces imagínate, iglesia, que el Señor pueda decir de nosotros: esta iglesia, esta persona, este hombre, esta mujer, este joven es conforme a mi corazón. Creo que es una descripción demasiado valiosa y creo que podemos aprender mucho de la vida de David y de lo que él plasmaba también en los salmos, porque David abría su corazón en los salmos y inspirado por el Señor escribía estos salmos que hoy tú y yo podemos leer y de los cuales podemos aprender bastante. Entonces lo primero que vamos a ver en este salmo, en el versículo 1 y versículo 2, es el bienestar en Dios. A mí me impacta mucho que en esos versículos, primero David muestra una confianza en el Señor. Dice: guárdame, oh Señor, porque en ti he confiado. Cuando uno pide al Señor que le guarde es porque de pronto está pasando por un momento complicado, porque de pronto vamos a hacer un viaje, ¿cierto? Y le oramos: Señor, guárdanos, porque de pronto sabemos que puede haber amenaza y le pedimos: Señor, guárdanos, y a Él nos encomendamos, ¿no? Y es una certeza de David porque le dice: en ti he confiado. Tenía esa confianza y sabía que su bienestar dependía de Dios. Pero algo que me impacta muchísimo en esos versículos es que al final del versículo 2 dice: no hay para mí bien
fuera de ti. Recordemos entonces que David era un rey. David era un rey. Él tenía acceso a muchísimas riquezas. Él tenía todas las comodidades de la época que se pudieran imaginar. Y si lo traemos a nuestro tiempo, entonces podemos decir que David podía tener casas, ¿cierto? Podía tener una gran mansión, una gran casa, en un gran lugar prestigioso. Podía tener el carro de último modelo, podía tener los platos más deleitosos en su mesa, con los mejores chefs, mejor dicho, la ropa de marca, todo lo que él quisiera desde la parte material. Además de algo muy ambiciado en nuestro tiempo, y yo creo que en todos los tiempos realmente, que es el poder, ¿no? Entonces él era el rey, tenía el poder político también de ese momento, tenía todas las riquezas que pudiera tener, tenía demasiadas cosas, pero aún así, él dice en ese salmo: Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, que todo lo que él tenía a su alrededor, todo lo que lo rodeaba, no valía de nada si el Señor no estaba con él. Si él llegase a apartarse de la senda de Dios, del camino de Dios, de sus estatutos, de su palabra, entendía que para él no había bien. Sencillamente esas cosas iban a ser añadidura y no traerían bendición a su vida. Es una dependencia total de Dios. Es entender, amada iglesia, que nosotros podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos lo más importante, que es la presencia de Dios en nuestra vida, que es su Espíritu Santo en nosotros, que es su presencia, el estar con Él, lo demás no va a llenar eso que nosotros podamos llegar a tener. Dios te puede bendecir mucho, tal vez económicamente. Dios te puede dar una posición de privilegio. Dios de pronto nos puede abrir puertas de maneras maravillosas y de pronto tener todo aquello que hemos soñado o deseado, hablándolo terrenalmente. Pero nada de eso va a bendecir nuestra vida, nada de eso va a ser bueno, va a ser suficiente para nosotros si el Señor no está en nosotros. Él es lo más importante y no podemos perder el norte por los afanes de este mundo, sino que debemos entender y siempre tener en nuestro corazón: Señor, si tú me bendices y me das cosas, pero yo me aparto de ti, nada tengo. No hay para mi bienestar fuera de tu presencia. Todo lo que me venga estando en tu presencia hará bien para mí, pero estando fuera de ti, Señor, yo nada soy, nada tengo. Te necesito es a ti, Señor. Y vemos eso reflejado en la vida de muchísimas personas que han conseguido todos los sueños de pronto de este mundo, que han conseguido el poder, la fama, el dinero, los deleites terrenales, pero que su vida está vacía, y es porque a nuestra vida le hace falta al Señor, siempre le hará falta a Dios. Entonces, que nunca perdamos el foco y digamos: Señor, para mí no hay bien fuera de ti. Puedo tener trabajo, pero si no te tengo a ti, no hay bienestar para mí. Puedo tener salud, pero si no te tengo a ti, entonces nada tengo, Señor. Te necesito a ti, que ese sea nuestro deleite. Luego vamos a ver en el versículo 3 y 4 la palabra complacencia. Y en el versículo 3 y 4 podemos encontrar varias cosas en cuanto a la complacencia. Y lo primero que podemos ver ahí es la integridad. El salmista dice, el Señor dice a través del salmista: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y entonces entendemos por integridad que la integridad no es aparente, no es tener una doble moral, ¿verdad? Sino que la integridad es eso que nosotros desarrollamos en nuestra vida diaria. Y dicen que la integridad, o se conoce la integridad cuando estás en lo secreto, cuando nadie te ve, es cuando demuestras tu integridad. Entonces, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Recordemos también al salmista cuando dice: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si desciendo a lo profundo, allí también estás tú. En todo está el Señor. Entonces, ¿cómo está nuestra vida de integridad delante de Dios? ¿Cierto? Si está correcta, si no está correcta, si tenemos cosas que mejorar, porque el Señor conoce todo de nosotros.
Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor en este salmo. Entonces que podamos decir, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes si yo soy o no soy íntegro. Que seas tú mostrándome qué hay en mí, a veces pensamientos, palabras, cosas que guardamos, que hoy el Señor sea redarguyendo nuestro corazón y podamos decirle, Señor, examina hoy mi corazón, muéstrame si hay en mí camino de perversidad, camino que a ti no te agrada, Señor, y ayúdame a agradarte, ayúdame a complacerte, Señor, que tú puedas decir, esta también es mi hijo, mi hija, en el cual yo me complazco. Amén. Y vemos también, aparte de integridad, hay un versículo a mí que me impacta muchísimo en esa parte. Y es en el versículo 4. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y a mí me impacta mucho esa palabra porque el salmista hace como un realce, bueno, no realce, pero sí menciona que sirven diligentes, no dice que sirven a otro Dios, sino que sirven diligentes a otro Dios. Entonces ahí nos ponemos a pensar en la diligencia, ¿no? ¿En qué somos nosotros diligentes? Nosotros de pronto somos diligentes en nuestro trabajo y es maravilloso porque el Señor nos manda que lo seamos, que hagamos todas las cosas como para Él, ¿cierto? Somos diligentes en nuestro trabajo, llegamos temprano, cumplimos con lo que tenemos que cumplir, somos diligentes de pronto para una cita médica, que nos piden que lleguemos media hora antes llegamos, o si no sabemos que podemos perder la cita, somos diligentes para organizar de pronto algo, a una reunión familiar, bueno, no sé. ¿Para qué eres diligente? ¿Para qué somos diligentes? Que estamos ahí atentos, prestos, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, la excelencia, todo, ¿no? Pero es muy impactante que el salmista dice diligentes a otros dioses. Entonces recordemos que alrededor del pueblo de Israel y alrededor en este momento habían muchísimos dioses en distintos lugares, ¿no? Que servían a muchos dioses, que eran politeístas. Y hacían un montón de cosas para estos dioses y por eso habla de libaciones de sangre, porque también hacían sacrificios e incluso llegaban a sacrificar a sus hijos en honor a otros dioses. Entonces el salmista recarga la diligencia. Y el Señor a mí me hablaba en este salmo, ¿a qué le soy yo diligente? Porque a veces le somos diligentes a muchas cosas. Y aquí está hablando de otros dioses, pero hablemos de otras cosas que tal vez no son otros dioses para nosotros, pero que a veces entregamos más excelencia y más diligencia para esas cosas que para las cosas que son de Dios. Entonces, podemos decir, bueno, si yo sirvo en algún ministerio en la iglesia, ¿cómo está mi diligencia para con ese ministerio? Si tú de pronto aún no estás sirviendo en algún ministerio, pero si eres un fiel asistente de la iglesia, bueno, fiel si asistimos cuando debemos asistir, ¿cierto? El Señor obviamente comprende que a veces tenemos salidas o demás, pero ¿no será que de pronto a veces nos gana la pereza, nos gana el frío? Y entonces preferimos decir, ay, no, yo me quedo de pronto aquí acostado. Hoy más tarde mandan la predicación, yo la miro desde la comodidad de la sala de mi casa. ¿Para qué voy a la iglesia? Es que a veces de pronto está haciendo frío, tiene cara de que va a llover. Bueno, cualquier cosa a veces, iglesia, nos inventamos para no ser diligentes al Señor. Entonces, si servimos en un ministerio, ¿con cuánta excelencia y diligencia lo estamos haciendo? Si somos asistentes de la iglesia, si estamos ahí, ¿con cuánta fidelidad asistes a la iglesia? ¿Con cuánta fidelidad te entregas al Señor? ¿Llegas temprano? Así como llegas temprano para una cita médica, para cumplir tu horario de trabajo, ¿llegas temprano a la casa de Dios? ¿Llegamos temprano? ¿Llegamos a ofrecerle lo mejor al Señor o le ofrecemos cualquier cosa? ¿Cómo está nuestra adoración para el Señor? ¿Cómo está nuestra alabanza? ¿Cómo está nuestra entrega a Él? Porque a veces vamos a la iglesia solo a recibir, pero no vamos a darle al Señor todo lo que somos y decir, Señor, yo me desbordo para ti, yo me entrego totalmente a ti, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hablaba esta palabra en algún momento con los jóvenes
y decía que me impactaba ver cómo muchos cantan con pasión, de pronto en un concierto secular, en un concierto, yo qué sé, de Andrés Cepeda, de Luis Miguel, bueno, de cualquier banda de estas del momento, y cantan con una alegría y saltan y todo, pero cuando es para el Señor, para nuestro Padre, para nuestro Dios, a veces lo hacemos con tan pocas ganas. No, iglesia, esta iglesia, la iglesia de Tunja, nosotros como iglesia, si tú perteneces a otra congregación donde estás, tenemos que alabar al Señor con pasión y con diligencia, decir, Señor, yo te entrego mi adoración a ti. Pero esto no solamente en la iglesia, sino cómo estamos en las cosas del Señor, por ejemplo, en nuestro devocional diario, en nuestra búsqueda de su presencia. Somos diligentes para estudiar su palabra, somos diligentes para buscarlo en oración. ¿Sí estamos siendo diligentes? Tal vez el Señor nos esté confrontando en esta noche, porque a veces hay más diligencia para las cosas de afuera que diligencia para buscar la presencia de Dios en nuestra casa, la presencia de Dios en nuestra vida, ponerlo primero delante de todo en nuestra familia y decir, Señor, antes de empezar cualquier cosa, mi diligencia está para contigo, Dios. Que así esté nuestro corazón, iglesia. Que arda de pasión por el Señor y por las cosas de Dios. Por buscarle, por adorarle, por amarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Soñamos con ver una iglesia que se entrega al Señor. Soñamos con ver una iglesia avivada, encendida por el fuego del Espíritu de Dios. Pero eso es algo que lo hacemos juntos y eso es algo que sale del lugar secreto. Porque si en el lugar secreto no hay diligencia para buscar al Señor, entonces en el público tampoco lo voy a hacer. Somos un reflejo de lo que somos en la semana, iglesia. Entonces que el Señor hable a nuestro corazón y podamos decir, Señor, tal vez he fallado, tal vez no he sido diligente, pero hoy yo decido entregarte y desbordarme a ti totalmente y buscarte con diligencia, ir a tu casa y a la iglesia, al templo que tú has dado con diligencia, llegar allí, orar, clamar, adorarte y darte lo mejor, disponerme diligentemente para ti, Señor, porque tú, mi Dios, lo mereces todo. Él lo merece todo, amada iglesia. Que nuestro corazón sea para con Él, porque Él lo merece, aún más que cualquier cosa que está afuera. Él lo merece. Es nuestro Padre. Amén. Diligencia. Y también veo en esa palabra complacencia, radicalidad, y es no negociar nuestros principios. Vemos que al final de este salmo, del versículo 4, dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Era un no rotundo de Dios a lo que estaba pasando en su contexto de idolatría. Lo hablaba en un momento, en cómo servían a otros dioses, en cómo sacrificaban aún a sus hijos para otros dioses, falsos, por supuesto. Y es la radicalidad de nosotros. A veces entramos en negociación de nuestros principios. Y no es religiosidad, es sencillamente que tenemos unos principios marcados por la palabra y esos principios no pueden ser negociables. En eso se complace Dios en la integridad, se complace Dios en la diligencia, se complace Dios en la radicalidad o en la defensa absoluta de nuestros principios, en el mantenernos firmes. Entonces jamás pongamos en negocio los principios que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, porque Él está ahí esperando que nosotros le honremos con todo lo que somos y en todo lugar. Luego vemos como tercero la herencia escogida y valorar la herencia. Vemos en el versículo 5 y en el versículo 6 que el salmista habla sobre una heredad, que el Señor es la porción de su herencia, que Él sustenta su suerte. Y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta palabra herencia destaca mucho porque cuando nosotros pensamos herencia ahora, pensamos en la herencia
desde la parte económica, desde voy a dejarle como herencia a mis hijos, no sé, una casa, la herencia del estudio, bueno, distintas maneras de herencia, ¿no? Pero el Señor o el salmista aquí refiere a que el Señor es la porción de nuestra herencia. Y recordemos entonces que el Señor es nuestro Padre, ¿cierto? Y nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido adoptados como hijos. Ahora somos hijos de Dios, no solo creación, sino ahora hijos de Dios. Más a todos los que le conocieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios como nuestro Padre, nosotros como sus hijos, tenemos una heredad. Y la primera heredad que tenemos es una heredad eterna, por supuesto, herencia eterna, una herencia que trasciende, ¿cierto? Una herencia que no está en este mundo, sino que está en la vida eterna, y esa herencia es la que nosotros perseguimos, la herencia de su reino, que es la más importante que podemos tener. Esa es nuestra herencia duradera, la herencia que será eterna. Pero pensamos aquí en la tierra en herencia también. ¿Por qué? Porque como padres, piensa tú en la figura de papá, ¿no? Digamos que como padre tienen a sus hijos y están pensando en dejarle una herencia, una casa, lo demás. Pero mientras el hijo hereda, también se hace partícipe de las bendiciones de esa herencia en este momento, antes de heredar. Entonces puede estar con su papá, con su mamá, disfrutando en la casa, disfrutando del alimento, disfrutando de ese lugar que más adelante, en unos años, va a ser de él, que va a heredar, ¿cierto? Pero asimismo nuestro papá, nuestro padre nos tiene una herencia eterna, pero él nos está dejando disfrutar de parte de su herencia aquí en la tierra. Y lo hace a través de su presencia. Nosotros podemos disfrutar su presencia cuando entramos en esos tiempos de adoración. Hace parte de su heredad. Cuando entramos en esos tiempos de oración y de búsqueda, estamos disfrutando parte de la herencia eterna que vamos a tener, parte de su presencia. Nos ha dejado herencia por medio de su Espíritu Santo, las arras del Espíritu, ¿cierto? Él nos ha sellado y nos ha dado su Espíritu Santo para que también podamos disfrutar de esa heredad, que podamos disfrutar parte de esa herencia. Algunas es como una pequeña porción que nos está dando mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, hasta que heredemos finalmente la vida eterna y estemos en su reino y disfrutando de la plenitud total de su presencia. Nos está dejando disfrutar, pero también nos está dejando disfrutar a través de su palabra. Recordemos que la herencia, cuando un padre piensa en dejar herencia a sus hijos, es para darles un bienestar, ¿cierto? Ningún papá, creo yo, sueña con dejarle a sus hijos como herencia deudas, como herencia algo malo. Siempre buscan dejarle lo mejor a sus hijos. Ese es el corazón del papá, aun cuanto más el corazón de nuestro Padre. Y Él, para darnos una bendición y para ayudarnos a vivir correctamente esta vida que también nos ha dado, ¿cierto? Nos ha dejado también su palabra como parte de esa herencia. La pregunta es, ¿estamos valorando esa herencia de Dios? ¿Estamos valorando su presencia? ¿Estamos valorando su Espíritu Santo? ¿Estamos valorando el tener acceso a su palabra? ¿Estamos valorando el tener este libro maravilloso que Él nos ha dejado para enseñarnos a vivir nuestra vida acá en la tierra y también para mostrarnos las promesas de la eternidad? ¿Estamos valorando la herencia o la estamos despreciando? Si nosotros recordamos, por ejemplo, Esaú despreció la primogenitura, era una bendición especial que tenía y la despreció, la rechazó. El hijo pródigo que también no valoró la herencia de su padre y la tomó y la despilfarró. A veces tú y yo podemos ser como Esaú o podemos llegar a ser como el hijo pródigo, que de pronto teniendo la herencia no la valoramos, no la queremos y la rechazamos. Teniendo acceso a parte de esa herencia ahora no la tomamos para nuestra vida, ¿cierto? Sino que sencillamente la cambiamos por un plato de lentejas y ese plato de lentejas puede ser, no sé, una serie de Netflix,
puede ser las películas, puede ser a un deporte, yo qué sé, cualquier cosa se puede convertir en ese plato de lentejas, en ese sudado de lentejas que codició Esaú más que su primogenitura. Entonces podemos estar apartando nuestra herencia o despreciando la herencia por otras cosas. Pero no solamente eso, sino también como el hijo pródigo, que de pronto hemos tomado esa herencia que se nos ha dado, pero la hemos desperdiciado, la hemos valorado poco y finalmente terminamos saliéndonos de esa herencia. Entonces que el Señor nos ayude, iglesia, para que tú y yo podamos valorar la herencia. Del versículo 7 al versículo 10 en este salmo podemos ver la relación y la dependencia. Y a mí me impacta mucho en estos versos cuando el salmista dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El Señor seguía enseñando en las noches. Y eso muestra una relación de David, ¿cierto? Porque en las noches cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro procesa la información que ha recibido en el día. Si tú y yo en el día no hemos buscado del Señor, no hemos meditado en su palabra, pues ¿de dónde va a tomar, cierto? Nuestro cerebro, ¿de dónde se va a tomar ese cajón para buscar esa información? Entonces eso nos enseña una relación constante. Qué bonito que podamos, antes de acostarnos a dormir, leer la palabra y que tal vez podamos conciliar el sueño hablando con el Señor y diciendo: Padre, mientras duermo, habla a mi conciencia, enséñame, quiero seguir aprendiendo de tu voluntad y de tu palabra, y que podamos seguir en ese sentir. Esa dependencia también, porque dice que lo pone delante de él, ¿no? Jehová he puesto siempre delante de mí, siempre, no a veces, siempre. En el trabajo siempre pongamos delante a Dios. En nuestra vida diaria pongamos siempre delante a Dios. Es decir, antes de cualquier otra cosa, busquemos al Señor. Señor, hoy te entrego este día, hoy te entrego mi trabajo, hoy te entrego, Señor, esto que va a pasar. Te pongo delante, así como Moisés decía: Señor, si tu presencia no va delante mío, yo no voy a ningún lado. Que así podamos decir: Señor, queremos que tu presencia vaya delante, que tú vayas delante en mi trabajo. Te pongo esta situación, Señor, y que tú vayas delante de esa situación, que tú seas mi estandarte. Entonces, dependencia, relación, búsqueda constante del Señor. Y por eso era que David tenía la certeza que no iba a ser conmovido. Dice: está a mi diestra y no seré conmovido. Es decir, pueden venir cosas que lo empujen, que lo traten de derribar, pero no va a ser conmovido, no va a ser tirado, no va a estar postrado ahí, sino que va a ser fuerte en Dios, no será conmovido. Muy importante, no quiere decir que no vaya a pasar prueba, dificultad, no, sino que teniendo a Dios delante, es Él el que va a luchar por nosotros. Siempre, siempre, iglesia, siempre. Él no nos dejará en vergüenza. Y finalmente vamos a ver la plenitud en el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros vivimos nuestra vida de esta manera, entendemos que el Señor nos da una plenitud y un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa nuestros problemas, que sobrepasa nuestras circunstancias actuales. Y a mí me gusta mucho, como dice el último versículo: delicias a tu diestra. Siempre vamos a encontrar delicias en Dios. Cuando tú y yo nos sumergimos en la presencia del Señor, no vamos a salir cargados, no vamos a salir cansados, no vamos a salir abatidos, sino que vamos a encontrar delicias a la diestra de Dios. Y me gusta mucho porque dice también: para siempre. No es fluctuante, es para siempre. Siempre que tú y yo estemos enfocados en Dios, vamos a encontrar esas delicias a su diestra, plenitud, gozo constante. Hay plenitud de gozo, hermosísimo. En medio de los problemas, en medio de cualquier circunstancia, plenitud de gozo en Dios. Y eso también hace parte de su herencia, porque sabemos que en la vida eterna, cierto, no va a haber lloro, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Y tú y yo acá, aunque podamos experimentar el lloro, la tristeza a veces, cuando entramos a la presencia del Señor, Él nos reconforta de una manera maravillosa, iglesia. Tener a Dios
Es lo más hermoso que nosotros podamos tener. Él es la porción de nuestra herencia. Él es nuestro mayor deleite. Delicias a su diestra para siempre. Si tú estás pasando por un momento difícil, amado o amada, que el Señor bendiga tu vida y que cuando entres a tu cuarto, el Señor te llene de su presencia, reconforte tu alma y te levante y te llene de plenitud y te llene de gozo en el corazón. Y puedas decir, Señor, la estoy pasando mal, ha sido difícil, ha sido duro, pero puedo decir una cosa, cuando estoy en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Amada iglesia, que el Señor nos bendiga, que esta semana sea una semana de bendición y que aún en medio de las dificultades, la plenitud del gozo de Dios esté en nuestra vida. Bendiciones.